De terrorismos a terrorismos. 15. En el círculo del terror. Las finanzas del diablo dejan ganancias con creces. Parte 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. En el meollo del asunto político-económico, desde el punto de vista del imperialismo yanqui, la auténtica oposición a su hegemonía es la que establece el movimiento independentista antiimperialista que comenzó en 1955 con la Conferencia de Bandung, en la que convergían naciones de Asia y África. Esto provocó pánico en Washington. 3 años después se creó el Congreso Islámico Mundial, apareciendo ya para ese entonces los saudí árabes y los pakistaníes como los aliados favoritos del imperio. Con los primeros va tejiendo lazos en base al manejo del petróleo, realizando prácticas tan turbias como el color del chapopote con la casa reinante saudita, y con los segundos en base a las relaciones de inteligencia militar que han establecido, aunada a una ayuda monetaria. Así, estos países musulmanes efectúan el juego que favorece a los estadounidenses, poniéndose en aquel entonces al frente del Congreso Islámico, pero el patrocinio y la maquinación política corría a cargo de la inteligencia norteamericana. Dicho por Abdel Nasser en aquel entonces, es un golpe de los norteamericanos. Y el trasfondo de la trama comienza a aparecer. Consabido es que los Estados Unidos acusan a los grupos fundamentalistas de ser los responsables del terror que ellos dicen combatir, lo que se comprende porque ahora se ha dirigido en su contra. Pero en un principio, en los años 60, 70, principios de los 80, el enemigo contra quien fueron lanzados era la propia izquierda de los países árabes, siendo el caso de que los Estados Unidos utilizan como intermediarios a los sauditas y a los Emiratos Árabes, procreando al monstruo islámico, que ha cometido gran parte de los atentados terroristas en el Medio Oriente, así como golpeó al World Trade Center en 2 ocasiones. Islamistas que odian el poder de la Gran Babilonia atentaron contra las Torres de Babel, demostrándose que desde el primer intento, el de 1993, hubo negligencia sospechosa por parte de la inteligencia policíaca norteamericana en el trato para con los terroristas, despertando más de una sospecha. Sin lugar a dudas, este es un caso de sospechosismo. ¿Usted recuerda el primer atentado contra el World Trade Center en 1993? Entre los acusados se encontraban egipcios que habían logrado obtener su residencia en 48 horas, un récord. Lograron escapar de los servicios de inteligencia estadounidenses y regresaron a Egipto. La policía los detuvo en el aeropuerto y los devolvió a Estados Unidos. Un poco más tarde, la prensa egipcia publicó la carta que había enviado el jefe de la policía a las autoridades estadounidenses. En sustancia, esa carta decía: les devolvemos a sus agentes, que habían identificado como terroristas desde hace tiempo. Les pertenecen, a ustedes les toca juzgarlos. Más claro no canta un gallo. Más claro no canta un gallo, pero la madrugada aún es oscura y el agua está turbia, y las causas de fuerza mayor imperialistas se imponen y dictan el mundo del mundo. Por eso son inmunes a la verdad. La historia de Osama Bin Laden es arquetípica, pero no única. Cuando la URSS invade Afganistán, el blanco favorito del terror islámico podía aparentar ser únicamente los rojos. Y consta que en aquel entonces no hubo atentados en Moscú, mas un propósito, no tan obvio en realidad, determinaba el apoyo norteamericano a esos movimientos extremistas, lo que en aquel entonces como ahora es tenido como el verdadero objetivo del imperialismo, el combatir los movimientos de liberación nacional, aunque sean llevados a cabo por democracias burguesas. Propósito imperialista del cual debiéramos estar enterados en Latinoamérica, en donde las intervenciones de Estados Unidos con la CIA son paradigmáticas, pero esto es algo que aún no se entiende y mucho menos se confronta de manera franca por el propio temor que el imperialismo yanqui causa con su creciente hegemonía. Véase a Rumsfeld encabezando la Junta de Ministros de Defensa de América en Quito, que concluye con una declaración por demás sesgada a los intereses yanquis. América
cierra filas en contra del terrorismo y el narcotráfico, los dos grandes pretextos que el imperialismo yanqui ha incubado para procrear una excusa que legitime su intervencionismo en América Latina, aquí conjugados. Más de la doctrina de seguridad nacional que tanto daño les causó a los independentistas latinoamericanos, mientras que el recientemente reelegido Bush II ha de creer que por designio divino, cuando que en realidad es para desgracia de la humanidad, va a Santiago de Chile a espetar la misma cantaleta de que el terrorismo es el flagelo del mundo. ¿Y cómo no ha de serlo si el imperio que él representa es quien lo está propagando, justo cuando se dan atentados terroristas contra los bancos en la Argentina de Néstor Kirchner, que con tanta dignidad y entereza está luchando en contra de los agiotistas del Fondo Monetario Internacional, mientras que en la Venezuela del presidente Hugo Chávez, país en donde se está implementando un auténtico gobierno nacionalista, de esos que le disgustan al imperio, se asesina a Danilo Anderson, fiscal que investigaba a las agrupaciones y a los cabecillas vinculados en el golpe de Estado de abril del 2002. No se equivoca el presidente Chávez cuando califica a los criminales de terroristas y fascistas amparados por los Estados Unidos. Hemos venido diciendo que los intereses geoestratégicos de los estadounidenses, determinados desde fines de la Guerra Fría, son la causa de fuerza mayor del imperialismo terrorista que se ha desatado a principios del siglo XXI, lo que en consonancia con la crisis, la macrocrisis estructural del sistema que afecta al país, que capitanea la hegemonía capitalista, agudizando sus problemas internos, obliga al establishment estadounidense a buscar soluciones de corte intervencionista en el extranjero para asegurarse recursos estratégicos que como tales son finitos y por tanto codiciados para ser explotados y obtener un beneficio que sea excluyente de otras potencias industriales, por medio de lo cual palían o transfieren sus problemas a otras naciones que pagan la cuenta de su abultado déficit, en momentos en que la lucha por los recursos naturales y la explotación de diversas zonas de influencia controladas por las potencias suele ser el punto preferente de la geoestrategia. Ahora que la globalización unifica al orbe con un orden financiero mercantil, que es dictado desde los centros monetarios, pudiendo afectar a todos los países de este mundo globalizado como tecnósfera y controlado por el agio. Entonces, la hegemonía de las potencias del norte se mantiene ejerciendo las fuerzas centrípetas, que implican las intervenciones transnacionales que suelen ser preferentemente de índole capitalista, aprovechando las ventajas preestablecidas que el orden internacional establece en pro de los países del primer mundo como desequilibrio histórico-estructural propiciado durante toda la era moderna, cual hegemonía secular del colonialismo que funciona con la absorción de capitales propia del poder intervencionista de las metrópolis septentrionales sobre los países colonizados y neocolonizados meridionales. Lo que en la actualidad se da por medio de la modalidad de tratados de libre comercio concertados para implementar la nueva oleada colonialista, la que se realiza con los viejos propósitos que son la esencia de la economía capitalista, la que no puede obrar sin dejar de estar expoliando al prójimo para incrementar las ganancias, tanto en el plano microsocial de las relaciones cotidianas de los intercambios comerciales rutinarios, afectados por un intermediarismo excesivo que eleva los precios en la ganancia que procuran todos los mercaderes, como en los planos macrosociales, intranacional e internacionales, dominados por las grandes empresas exportadoras y por la usura de una crematística bursátil y paraísos fiscales que multiplican el agio, convirtiendo la economía en un vil agiotaje. Tratándose de la expansión industrial mercantil de las transnacionales y de la guerra intervencionista, como disputa por ganarse la concesión de explotar las riquezas del orbe, intereses que históricamente han provocado numerosas guerras entre las potencias o intervenciones en las naciones infradesarrolladas a través de sucesivos periodos de pillaje que, bajo las actuales estructuras institucionales del neoimperialismo, se pueden llevar a efecto implementando una política económica impuesta por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
como fue el caso de la Argentina, bajo el gobierno de la dupla de mafiosos neocolonizados Menem Cavallo y demás banda que saqueó a ese gran país del Cono Sur, tipo de régimen incondicional a los intereses de la hegemonía metropolitana que, siguiendo las recetas neoliberales, propiciaron el desastre de un país con tan grande potencial económico. Ah, pero eso sí, qué rica está la oligarquía latinoamericana. Por eso, Iberoamérica sigue siendo la región del mundo en donde la desigualdad se da más pronunciada. Los oligarcas son muy ricos, el pueblo en la miseria. Iberoamérica es el ejemplo de una historia afectada por los diversos colonialismos que se han dado durante toda la era moderna. Tenemos, pues, que las dificultades internas en los propios Estados Unidos impulsan la nueva oleada imperialista en un episodio más de la competencia por la hegemonía mundial. Y más ahora que el mundo entero está ya sometido al régimen de explotación y expoliación que el sistema capitalista recrudece. La competencia con la Unión Europea, China y en menor medida con Rusia e India y con un Japón ya aminorado, exacerban el imperialismo yanqui. Por ello, la guerra en el Asia Central, dirigida en sí contra el conjunto del macrocontinente que constituye por abolengo cultural el viejo mundo, ha sido planeada desde hace décadas en que los estrategas del establishment estadounidense determinaron como indispensable el acceso a los hidrocarburos y con ello al agua del Tigris y del Éufrates. Ya iremos viendo por qué la alianza Estados Unidos-Israel es tan fuerte. En lo que va de por medio la intimidación y el hacerle la situación difícil a sus máximos rivales y competidores. Es el caso de China en franco desarrollo industrial, cuando que la estrategia del imperio apunta hacia controlar el petróleo e intimidar al mundo con la supremacía militar. Controlar el petróleo y el gas de Asia Central no es solo rentable económicamente, puede resultar un arma de presión poderosa. China e India necesitan esos energéticos, dependen cada vez más de ellos. Si se muestran demasiado recalcitrantes o independientes, Washington cerrará las llaves del gas y del petróleo. Pero en Rusia y en Irán también hay petróleo y gas, lo que precipita las alianzas por debajo del eje imperialista entre las potencias intermedias, evitando el unilateralismo de la superpotencia. Si bien es cierto que tras de la Guerra Fría Estados Unidos se convirtió en la superpotencia, eso no significa que pueda dominar al mundo entero. China, Rusia, la Unión Europea, India, Brasil tienen la capacidad industrial y militar para ser competidores y evitar la hegemonía unipolar, resultando imposible para el imperio el poder dominarlos a todos, si entre ellos hay convenios, porque por principio de cuentas, todos ellos pueden preservar su independencia nacional y con ella la propia explotación de sus recursos naturales, y así mantener amplias y ricas zonas de influencia libre del control yanqui. La estrategia de las potencias intermedias y ascendentes, como el caso de China e India y tal vez de Brasil, de manera obligada, conduce a establecer relaciones económicas y alianzas o proyectos de desarrollo independientes de la intervención de los anglosajones y sionistas. Un mundo bajo la hegemonía absoluta del imperio norteamericano sería nefasto, pero afortunadamente imposible. Así como no hubo nación europea que pudiera dominar el minicontinente, cabo del Asia que es Europa, y por el contrario, en el intento resultó perjudicada la región entera, perdiendo su hegemonía mundial. Tampoco el mundo podrá ser dominado por una sola potencia y lo más probable es que tal intento llevaría a una auténtica guerra mundial que significaría la destrucción de esta civilización. De allí el que de manera obligada el nuevo orden mundial que está por concertarse vendrá a ser multipolar. Al frente de Asia estará China, pero acompañada de la India, Japón y los tigres asiáticos, constituyendo el mercado más grande del mundo. Por su parte, habrá de seguir teniendo en consideración a Rusia por su poderío militar y por las riquezas naturales que ostenta en su enorme territorio. La Unión Europea, completamente integrada, reemergiendo una vez más como el ave fénix de Occidente para reivindicar su lugar en la economía mundo, a sabiendas de que ellos son los hacedores del capitalismo y de la revolución industrial. Y esperemos que Brasil, Argentina y Venezuela puedan consolidar una región independiente del imperialismo
monreísta.